El concepto de revolución del padre don Miguel Hidalgo en los inicios del movimiento de revolución de independencia. Introducción. Para hablar de los antecedentes de la revolución de independencia en México, hay numerosos factores que determinan las condiciones sociales que aderezaron hasta explotar con la rebelión insurgente de 1810. La Revolución Francesa, el movimiento de Ilustración en Alemania, la crisis política y económica española, por citar algunos cuantos ejemplos. Una interpretación en este sentido necesariamente se remonta a varias décadas en el tiempo para encontrar los factores principales que desataron el cambio en la mentalidad y que propiciaron tal conflicto. Para 1808, la corona española no tenía cabeza. Los monarcas hispánicos se encuentran presos por Bonaparte y la metrópoli en manos del extranjero. El lazo que mantenía unidas las tierras incluso más allá del mar, ese lazo divino de la monarquía, se encontraba roto. La disyuntiva política llegaba a la Nueva España. Para los peninsulares ese vínculo continuaba intacto, aún con la situación crítica que se avecinaba, por lo que las estructuras sociales debían mantenerse intactas a la espera de que el orden regresase a la metrópoli. Lo que nos propone Luis Villoro se caracteriza brillantemente en esa actitud como la de un administrador. Aquel que sabe lo que dispone no le pertenece. Todos esos bienes están por mandato divino, a disposición del monarca. El soberano, que está por encima de todo y sobre todos, solo él puede disponer de su pueblo, porque a él le pertenece. Quien no es dueño no tiene derecho sobre las cosas. El hecho de gobernar para este sector implica el meramente aplicar las reglas racionales ya previstas. En esa actitud de administrador no se crean las leyes ni instituciones, solo se conservan. Como tal, se les otorga. Para el criollo, la sociedad tiene otro sentido, aun cuando lo acontecido no implica un cambio esencial en el orden establecido. Está consciente de la posibilidad de un cambio que prevenga las avenidas venideras. Cito, y la prevención implica la disposición para emplear en cualquier momento medidas hasta entonces desconocidas. Cierro la cita. La creación de nuevos cánones de gobierno frente a la concepción burocrática administrativa parece una actitud política y aparece un nuevo enfoque de la soberanía, ya que no yace en la divina potestad del monarca, sino del pueblo, quien se le otorga. En este lenguaje, los primeros teóricos criollos que irán despertando la idea reformista, un cambio pequeño pero significativo. Se trata de una pugna entre dos grupos distintos de la misma clase, y ninguno de ellos alberga el propósito de subvenir el orden social imperante, en el contexto de conservar el orden católico e hispánico en América amenazados por el francés y más tarde por el mismo liberalismo español. Para Villoro, el movimiento de 1808 encadena hasta 1821, lleva un buen término sin derramamiento de sangre. Pero estas dos fechas son un fenómeno insólito, rompe la continuidad y la armonía del desarrollo histórico. En 1810 estalla la Revolución Atroz, sin paralelo en historia de la América. Pero, ¿cómo explicar ese extraño fenómeno que levantó a las clases trabajadoras, base de la pirámide social constituidas por el grupo de indios y el de castas? Las clases más bajas y marginadas para sostener con su sangre una guerra de consecuencias inmensamente profundas, mientras que quizá no promovieron e incluso no estuvieron presentes en ese pensamiento por la inmediatez con la que fueron dados los hechos, fenómeno solo comparable entre otros que estalla también en México un siglo más tarde, la Revolución Mexicana. Marginación y pobreza. El siglo XVIII en las finanzas americanas habían visto un aumento
progresivo de las riquezas. La producción de plata mexicana, por ejemplo, subió continuamente desde 5 millones de pesos en 1702 a 18 millones en 1770, a 26 millones en el año de 1804. Esta producción de plata significa un 60% de toda la plata producida en América. Y de esta zona, además, afortunadamente, era la de Guanajuato, el Bajío. Estos beneficios se vieron reflejados en los bolsillos de unos pocos. En México había unas inmensas fortunas privadas, como siempre, que muy pocas veces podían compararse con la de otros virreinatos. Según datos de John Leach, cito, en Caracas se consideraba rico a quien tuviera una renta anual de 10,000 pesos procedentes del comercio agrícola. En México había gente que tenía ingresos anuales de 200,000 pesos. Cierro la cita. Aquí encontramos uno de los principales problemas de la población novohispana, la distribución de la riqueza. Luis Villoro, en el proceso ideológico de la Revolución de Independencia, cita las palabras del barón de Humboldt, plasmadas en su ensayo político sobre el reino de la Nueva España, respecto a esta situación, pues dice, no haber visto, cito, una desigualdad tan tremenda en la distribución de la riqueza, de la civilización, del cultivo de la tierra y de la población. Cierro la cita. Es importante el valor que tiene este ensayo para los estudios sobre la situación geográfica y política de la Nueva España hasta 1803, el momento de su visita a México del barón de Humboldt, pues describe al virreinato como una región rica de metales preciosos, sin embargo carecía de la infraestructura necesaria para potenciar las riquezas naturales del territorio. Las estadísticas poblacionales nos hablan claramente de la situación. Si consideramos que la riqueza de todo el virreinato yacía en manos de españoles y criollos, un grupo al que podemos denominar de blancos o europeos, que representaba únicamente el 18% de la población y vivían en un mundo totalmente apartado de los indios. Esto no es gratuito, ¿verdad? El grupo mayoritario con alrededor de un 60% y de las castas con un 22%. Otro pilar en la economía novohispana era la hacienda, que era unada a una desigualdad en cuanto a la distribución de la riqueza, generaba los monopolios de la tierra controlados por un puñado de familias ricas españolas o criollas. Esta situación se agravó para cuando entre 1790 y 1810 la población aumentó, según Lynch, de 4,483,564 millones a 6,122,354 millones, de prueba de tan rápido crecimiento entre los indios mestizos y otros grupos mixtos. No había tierra para los grupos marginales y en el aumento de la población carecía se agudizó, pues la expansión de las haciendas más en el crecimiento poblacional produjeron una situación en la cual el campesinado no podía alimentarse independientemente de grandes fincas. Con esto, los terratenientes tenían a los campesinos a su merced, tanto en su calidad de consumidores como en la de trabajadores. Sumado a estos problemas tenemos las crisis agrícolas de entre 1720 y 1810. Suman al menos 10. La pobreza en la que se veían sumergida la explotación, más la explotación que se veían forzados por las escasas fuentes de trabajo hacia la población dependiente de la agricultura y de sus precios, una crisis que los precios de los alimentos como el maíz, producto sustentable dentro de la dieta del pobre, subieran más, los salarios no. ¿Cuándo no se ha visto esto? Los efectos secundarios de estas crisis eran las epidemias de hambre, generalmente que devastaban regiones enteras, especialmente a los subalimentados indios y castas. La generación que haría la independencia, había vivido uno de esos desastres cuando entre 1785 y 1786 la pérdida de las cosechas dio lugar a muertes incontenibles. En estas fechas anteriores al movimiento insurgente, las masas sufrieron una miseria sin precedentes debido a la vertiginosa subida de precios del maíz que alcanzaban 56 reales por fanegas, en un tiempo en el que el salario diario de un jornalero era de
1,5 reales a 2 reales. La situación en el campo no diferenciaba mucho de los subcontratados a otros rubros como la minería en comparación de los peones rurales. Los trabajadores de las minas estaban mejores pagados, no obstante, las condiciones eran infrahumanas en las que desempeñaban su labor. Por lo general, su salario se pagaba alrededor de 4 reales en comparación con el 1,5 real de los jornaleros, además de una pequeña parte del mineral extraído, las denominadas partidas. En las ciudades los obrajes no vivían en mejores condiciones, pues la jornada de trabajo no estaba regulada, los obreros carecían de todo derecho laboral y en muchas empresas debían vivir en la fábrica como esclavos. Todo este entorno marginal no pasaba desapercibida en este grupo social que vivía muy de cerca el sufrimiento de la clase de los pobres. Hablamos de los curas religiosos y sacerdotes. Normalmente cuando se habla de la iglesia, al menos en la historia, se enfatiza en la corporación sin escrúpulos que acapara la riqueza a costa de los feligreses. No obstante, tiene una vocación social. No es gratuito que sea un cura quien encabece el levantamiento insurgente, pero no nos adelantemos. El bajo clero en el que está más en el contacto con el pueblo, y es que responde a esta situación y está en tanto de las enormes desigualdades sociales. El obispo de Michoacán, Fray Antonio de San Miguel, estaba convencido en que, cito, las raíces de los males rurales eran profundas que las sequías y heladas, de que la mala división de la tierra había sido una de las causas primeras de la miseria del pueblo. Cierro la cita. Por el otro lado, el obispo reciente electo del mismo estado, Abade Queipo, hacía notar su postura cuando reconocía dos grupos en la sociedad colonial tardía. Lo que nos tiene y lo que, cito, lo que nada tiene y lo que lo tienen todo, no hay graduaciones o medianas, son todos ricos o miserables, nobles o infables. Cierro la cita. Es todo o nada. Culturalmente atrasados, embrutecidos y viviendo en indigencia física, moralmente el indio y miembro de una casta era un grupo sociocultural más racial, menospreciado por su condición de siervo, sujetos a la economía colonial y considerados simplemente mano de obra barata para el uso de la agricultura y las obras públicas, víctimas de una sociedad jerárquica. Estas masas, como dice Villoro, cito, eran el caldo de cultivo para cualquier explosión violenta. Cierro la cita. Y no es raro observar que este grupo solía responder de manera violenta ante todas las provocaciones de un estado de esta naturaleza. Por ejemplo, para 1767, y en el contexto de la expulsión de los jesuitas, los motines adquirieron, eh, sobre todo en la ciudad de Guanajuato, como lo hemos mencionado, estos grupos sociales sumergidos en la miseria y en la ignorancia carecían de toda oportunidad académica, no adquirían conciencia de su situación oprimida. La religión es otro instrumento que los mantenía sublevados en este régimen que, recordemos, como monarquía, es de orden divino. Por tanto, es pecado ir en contra de las estructuras establecidas para el orden divino, además de que este mundo se viene a sufrir para ganar el cielo. Cito, la obstrucción total de su futuro por las clases superiores no lo fraquea, no la proyección necesaria para comprender una situación y trascenderla. Cierro la cita. Sin embargo, las clases bajas precisas con otra clase social le señale por sus propias posibilidades, cito, despertando la conciencia de su estado. Quizá no bajo los parámetros altruistas que únicamente cuando hablamos de historia hablamos del hombre, no como una humanidad abstracta, sino como un hombre tangible, aquel que ambiciona, que siente, que miente y que decide que la situación externa que nos puede controlar para adaptarse a ellas. Aquí es donde Hidalgo y los conspiradores entran a escena.
no como mito y pilares de una historia oficial, sino como hombres de una decisión y pensadores ilustrados. La insurgencia. Hasta este momento hemos hecho un recuento quizá de algo que es muy escueto, de las situaciones que antecedieron al movimiento independentista para 1810, tanto del primer movimiento de los criollos y de su búsqueda de reformar, como la situación que se daba entre el pueblo trabajador. Ambas líneas sociales a partir de este movimiento tendrán una importante influencia entre sí, sobre todo el movimiento insurgente, que verá sus primeros frutos con los indios encabezados por el liderazgo criollo. Miguel Hidalgo y Costilla, hijo de un administrador de una hacienda, era un criollo estudiado que cursó la carrera académica del Colegio Diocesano de San Nicolás de Obispo en Valladolid, capital de la provincia de Michoacán, donde a los 17 años de edad ya era maestro en filosofía y teología, por lo que entre sus amigos y condiscípulos se ganó el apodo del Zorro. Es como muchos ya sabemos, pero para 1803, siendo un hombre de mediana edad, llegaba a ser párroco de Dolores, la parroquia más rica de todas las administradas por él a lo largo de su vida. Faltó quizá una profunda religiosidad, pues fue padre de 2 hijos. En su parroquia organizó un pequeño programa industrial para estimular la manufactura de cerámica, seda, curtidos telares y vinicultura en el mercado local, sino de su preocupación por la pobreza y de su convicción por mejorar las condiciones de vida de los indios. A finales de 1809, un movimiento conspirativo reunió a cierto número de revolucionarios criollos, entre ellos Ignacio Allende, hijo de un rico comerciante español, Juan Aldama, oficial de la milicia, Miguel Domínguez, otro oficial, entre otros criollos, miembros de las familias más ilustradas de medio rango, motivados por el odio a los peninsulares que buscaban deponer a las autoridades y expulsar a los españoles y establecer una junta de gobierno criolla. A mediados de 1810, la llamada conspiración de Querétaro había reclutado a Hidalgo, quien pronto se convirtió en su líder. Como era cura y conspirador, Hidalgo se convirtió en un puente entre los intereses de la conspiración criolla, con las conspiraciones y rencores que se vienen cultivando entre los indios y las caustas a lo largo de todo el periodo novohispano. Él conocía la tragedia en la que vivían, la había vivido de cerca por largo tiempo. Los indios, por su parte, fuera cual fuera el respeto que le tenían a un rey distante, desconfiaban de los criollos y peninsulares por igual. Para ellos no había diferencia entre estas dos clases raciales. Eran blancos los patrones que los mantenían esclavizados en un trabajo duro e inhumano para pagarles miserias. Los revolucionarios, por otro lado, necesitaban refuerzos rápidamente y no podían esperarlos de sus compañeros criollos, pues estos no estaban unidos respecto a la independencia. La única alternativa que quedaba a los conspiradores era una mano de clase trabajadora, para utilizarlos como carnes de cañón de la misma que formaban eh, para, como en los últimos 3 siglos de la dominación europea. Citando un ejemplo, Allende tempranamente pidió que se incorporara a los indios a la revolución como carne de cañón, pues, cito, como los indios eran indiferentes a la palabra libertad, era necesario hacerles creer que la insurrección debía llevarse a cabo para ayudar al rey Fernando VII. Cierro la cita de Allende. Eso sería un tremendo error de cálculo, ya que muchos de los criollos se lamentarían. Hidalgo, en cambio, no tenía dudas ni remordimientos. Creía que apelar a los indios no solo era necesario ni justo. El grito de Dolores y la rebelión. Según Villoro, el instanteísmo es uno de los rasgos más importantes del movimiento, lo que implica seres humanos actuando sobre la marcha para adelantarse a los hechos y sobreponer a las circunstancias. En septiembre de 1810, 2 acontecimientos obligaron a tomar la delantera.
En la ya mítica madrugada del 16 de septiembre, por un lado la llegada de un nuevo virrey, Francisco Javier Venegas, el intransigente líder de la causa realista, y por el otro, la conspiración de Querétaro que había sido descubierta y destruida, con el bando insurgente desperdigado y a sabiendas de una inminente captura y acusación por conspiración en Dolores. Hidalgo tenía que decidir con rapidez. Imprevista de pronta es la decisión, pero no puede anticiparse o determinarse con certeza. Cito, temeraria porque elige a cualquier precio y una vez elegido realiza su fin, cueste lo que cueste. Cierro la cita. La decisión comulga con la inmediatez del hecho y con el furor del pueblo, con el momento del grito. Cito, Hidalgo ya no funge como simple ilustrado, ante todo como portavoz de una conciencia popular, pone la libertad como fundamento de todo acto y es preciso instante busca encontrarse con la fuente original de todo orden social que recae en el pueblo. La palabra de Hidalgo es solo el detonante que da lugar a una explosión mayor enteramente análoga. De pronto el pueblo se erige a sí mismo en principio libre del orden social. Cierro la cita. Y en este grito, con este impulso imprevisto, una respuesta instantánea, una manifestación de rabia, de dolor, de llanto, de alegría. El simbolismo del grito es inmenso, pues en él probablemente no hablo de independencia, sin embargo, repercutió profundamente en las generaciones venideras. La rebelión se extendió a toda velocidad como un rayo. Hidalgo iba de pueblo en pueblo acumulando gente a la causa. Indios, castas, armados con arcos y flechas, lanzas, machetes, piedras, palos, lo que tuvieran. Mientras el cura legislaba a su nombre, repartiendo tierras, confiscando bienes, juzgando y decretando, aboliendo la esclavitud y los tributos. Todo ello para satisfacer al pueblo, que lo proclamó generalísimo en Celaya, pero es la fuerza creadora del presente inmediato, la que se suscribe dentro de todos estos actos. No la del futuro que implica la planación. No hay plan definido, cito, porque cualquier plan supondría la supervisión de un futuro en el que se levantaría un nuevo orden y que solo se abre el pueblo al presente. Cierro la cita. El presente revolucionario que no espera al futuro para cumplirse. En este momento no hay ilustración, es un impulso humano el que justifica cada acto. Hidalgo ya no aparece como un fundamento de la inteligencia criolla, sino una manifestación individual en un movimiento que ejecuta una vasta comunidad humana. Y lejos de imponerle sus ideas, deja que él las dicte. El odio, el rencor de una clase marginada y la oportunidad de venganza no se podían controlar por Hidalgo. El pueblo, cobijado en la inmediatez, simplemente se dejó de llevar por este impulso. Y la famosa alhóndiga de Guanajuato se convirtió en símbolo de este conflicto de clase. Es un claro ejemplo la matanza, la mutilación de los defensores, el asesinato de los prisioneros, tanto criollos como europeos, el pillaje masivo, el asalto a la propiedad, la irreflexiva destrucción de la maquinaria minera, todo proclamado por este odio racial que animaba la revolución. Estas revueltas salvajes eran una instante redistribución de la propiedad y comenzaron a ser condenadas en varios sectores de la sociedad, incluso por los criollos revolucionarios como Aldama, quien le reclama a Hidalgo, cito, si no se castiga estos excesos, estamos mal, y cuando se quiera, no habrá quien los contenga, cierro la cita, a lo que Hidalgo le responde, no señor, ese menester prudente, nosotros no tenemos otras armas que nos defiendan. Y así empezamos a castigar. Y empezamos a necesitarlas, pero no las hallamos. Cierro la cita.
Para esto, según Villoro, nos dice que estas reacciones violentas tienen un trasfondo ideológico más profundo, más allá del odio y de la venganza. Existe una metáfora de guerra entre el bien y el mal. Cito, que evocará el establecimiento del reino de la religión y de la igualdad. Duelo escatológico en el que el pueblo fiel defiende la religión de Cristo frente a los impíos y blasfemos. Cierro la cita. No por nada el emblema de la Virgen de Guadalupe se convierte ahora en la efigie de lo sagrado, en contra de lo mundano. Cito, perros, gachupines, herejes. Era el grito de guerra. Hereje o judío. En la mentalidad del indio no puede haber mayor personificación del mal. Cierro la cita y abro otra. Si el enemigo está colocado bajo el signo de la bestia, el pueblo camina sobre la divinidad. El cura no es solo un eje político, es también un profeta inspirado e encarnado en una excelsa misión, la defensa de la religión contra los que pretenden mancillarla. Cierro la cita. Cuando el contingente se marchó a Dolores rumbo a San Miguel, porque pasó por Atotonilco, donde el padre Hidalgo enarmó el movimiento y toma de la sacristía, el estandarte de la Virgen de Guadalupe, en la casa de ejercicios de Atotonilco. Hidalgo tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que se convirtió en la insignia del ejército, al grito de "Viva la Virgen de Guadalupe y moran los gachupines". Marchó a San Miguel. A menudo se interpreta como la Virgen se describe San Juan en el Apocalipsis. Es la marca de la predicación divina hacia América, la garantía de la liberación del indio y de la promisión de la Santa Iglesia en el Nuevo Mundo, pero a la vez se encuentra en los indicios de la nación. Aparece después de la conquista como si quisiera prescindirlo del nacimiento del nuevo pueblo. El indio le recuerda los primeros años de la madre indígena Tonanzi, que se dirige a él como su hijo predilecto y propone bajo su amparo. Ahora bien, Villoro hace notar que estas ideas no provenían de Hidalgo. El hombre ilustrado que pensaba en el establecimiento de un congreso eran ideas populares, desencadenadas entre los indios, para darle sentido a la revuelta violenta. Son las consecuencias de lo que Villoro nos dirá que es un instanteísmo, que después va a convertirse en un frenesí, con lo que se devuelve en el proceso. Aún en el pueblo que ha desatado imprime su propio sello, no se vislumbra por ningún lado la idea de ilustrada o influencias de la Revolución Francesa. Estas aparecerán más tarde, cuando la cabeza fría permite sostener un ideal de futuro. Dice Hidalgo en el manifiesto del señor Hidalgo, expresado en el motivo de la insurrección, concluyendo en el 9 artículos. Cito, abrid los ojos, considerad que los europeos pretenden ponernos a pelear, criollos contra criollos, retirándose a ellos a observar al ejército desde lejos, y en el caso de salir favorables, apropiar toda la gloria del vencimiento, haciendo después mofa de todo el criollismo, de los mismos que hubieran defendido, advertir que cuando llegase a triunfar, ayudados de vosotros en el premio que deberáis esperar de vuestra inconsideración, era el que doblasen vuestras cadenas, y que numerosos sumergidos de una esclavitud mucho más cruel que la anterior, para nosotros es mucho aprecio la seguridad y la conservación de nuestros hermanos. Nada más deseamos que al no vernos preciados a tomar las armas en contra de ellos, ni una sola gota de sangre americana, pese más nuestra estimación que la prosperidad de algún combate, que procuremos evitar en cuanto lo permitiera la felicidad pública, como ya hemos hecho, pero aunque con sumo dolor protestamos que peleamos contra todos los que se opongan a nuestras justas pretensiones, sea quienes fuesen, para evitar desórdenes y efusión de sangre. Observemos inviolablemente las leyes siguientes que publicamos para el gobierno de todos los en adelante. 1. La presión de los europeos se limita
limita a seculares y de ninguna manera a los señores eclesiásticos, en, eh, sino en el caso de traición. 2. El europeo sea prisionero e indultado que hablara con libertad con el objeto de nuestras prisiones, se desfojase contra las expresiones insultantes, será pasado a cuchillo, y la misma suerte correrá el americano. 3. El europeo que se entregue espontáneamente a nosotros será tratado con respeto, protestando la seguridad de su vida y la hacienda. 4. El europeo que se desista de las armas será pasado a cuchillo. 5. Cuando seamos amenazados de sitio y combate, antes de entrar a él y el mismo hecho de cometer hostilidades, pasaremos a cuchillo a muchos europeos que están en nuestras manos y después seguiremos la suerte de las armas. 6. El americano que defiende con contar armas al europeo pasado por cuchillo. 7. El americano debe ocultarse maliciosamente en algún europeo ministrándole auxilios para la revolucionar, será pasado a cuchillos. 8. El americano que no solo con pasión ocultase al europeo sin darse cuenta de él a un gobierno, sufrirá la pena del destierro y confiscaciones de los bienes. 9. El adelantarte de cualquier delito de los mencionados será gratificado con 500 pesos. Esta copia literal del presentada ante el Santo Oficio, a quien me refiero y de quien certifico, secretario de la Inquisición de México en enero 12 de 1810, don José María Riz y Garnita, secretario. Cierro la cita. La revolución se propagaba, sin embargo, por todas partes, pero Hidalgo, ya fuese por ignorar la estrategia militar, ya que no tuvieron la confianza en la disciplina de su gente, perdió su tiempo precioso en Guanajuato. Pudo caer sus fuerzas sobre Calleja, cuyo ejército se componía de soldados inexpertos, que estaban recibiendo las primeras lecciones de manejo de las armas. Fruto de ello, lo va a ser lo que sucede más adelante. Junto con sus compañeros, con la ayuda del pueblo, aprendieron a los vecinos españoles y aseguraron las cárceles. Se liberó a los presos en ellas que había y constituyó un núcleo rebelde encabezado por el cura, compuestos por cerca de 600 campesinos provistos de picos, palos, machetes, piedras, lo que encontraran. Y también por los militares dirigidos por Abasolo y Allende, el único grupo con disciplina militar pero muy medianas armas. La justicia de la revolución. Y con esto cerramos y damos nuestras conclusiones. Para que una revolución se jacte de ser llamada así, debe haber una idea de cambio, una ruptura definitiva con el orden anterior. La revolución de Hidalgo cumple con estas características, aun cuando el primer momento que hemos analizado arriba, la explosividad de los hechos permitieron establecer las bases para un orden jurídico futuro. Ya para el 28 de septiembre de 1810, el gobierno de la capital de la Nueva España rompe el silencio respecto al movimiento de Dolores, mismo día en el que el contingente tomaba la ciudad de Guanajuato. A partir de este momento comienza una importante campaña de condenación y desacrédito contra el movimiento de Hidalgo. Por su parte, difunde en respuesta a estos proclamas, decretos y los objetivos y la justificación del movimiento. Durante su estancia en Guadalajara, el despertar americano se convierte en un instrumento idóneo del contenido ideológico de toda esta literatura escrita de manera apresurada por las circunstancias de la lucha. Se puede deducir dos propósitos claros. 1. Quitarle el poder político y económico al español y en beneficio de los americanos. Y 2. Renovar ese sistema político-social con base en la autodeterminación y desigualdad natural de sus habitantes. Esto es construir una patria. Pero, ¿qué puede ser más revolucionario que esto? Si hay quienes afirman que la insurgencia encabezada por Miguel Hidalgo y posteriormente por Morelos, otro cura, no tenían las características de una revolución. Es decir, porque quedaban únicamente en la explosividad del movimiento principiado en Dolores. Esto es una fracción de hechos muy importante. Es cierto, pero lo que
se desencadena el movimiento y del lado creo conspirador tiene que ver con estos ideales de cambio, interrumpidos por la inmediatez del levantamiento, pero para recuperarlos después a la luz de las batallas, a las carreras quizás, pero ideal se mantiene. En el despertador americano es muestra claro de esto. A principio mencionábamos la primera conspiración de 1808, la de los criollos en contra de los peninsulares, movimientos que se retornó después de los derrotados insurgentes. Estas dos líneas buscaban el cambio, nunca que estuvieron de acuerdo. Para el movimiento insurgente era importante el apoyo criollo con su peso político para alcanzar los ideales, pero los que luchaban en la mayoría de los criollos mexicanos se opusieron a Hidalgo. Su radicalismo agrario convirtió incluso a los criollos en antiespañoles, en partidarios de un gobierno colonial. Esta situación repudiando por la mayoría de los criollos, incluso por sus propios oficiales. Hidalgo tenía pocas posibilidades del éxito militar. Sus ejércitos campesinos, indios y castas eran más bien unas hordas indisciplinadas y sin preparación. Su lucha se resistió al perecer con el ejército encabezado por Morelos, pero en contra no tardó en sucumbir. Los intereses propios terminaron ganando la batalla y los criollos nunca apoyaron la causa. Apoyaron la suya en los acontecimientos que siguieron y alcanzaron lo que Hidalgo no pudo, pero dejándolos de un lado ese ideal social que el movimiento insurgente representaba. El gran perdedor, como siempre, fue el pueblo, los más pobres, la base sobre la que se erige toda sociedad. Y es así que llegamos a estas conclusiones en este video. Mi bibliografía es la respuesta de la independencia en la España imperial y las revoluciones hispanoamericanas 1810-1840 de Michael Costel, la independencia de México de Ernesto de la Torre Villar, la independencia nacional, tomo 1, antecedentes de Hidalgo de Tarciso García Díaz, la Revolución de Independencia es una compilación de Virginia Guidea, Raíces de la Insurgencia en México, Historia Regional 1750-1820 de Brian Hamlet, la colección de documentos para la historia de la Guerra de Independencia de México de 1808 a 1820 de Hernández y Dávalos, sobre todo el manifiesto del señor Hidalgo, expresado en el motivo de la insurrección, concluyendo en 9 artículos. Esto se puede consultar en internet. De las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826 de John Lynch y el proceso ideológico de la revolución de independencia de Luis Villoro. Esperamos que les haya gustado y les dé más elementos para hacer su propio análisis. Si es insurgencia, si es revoluciones, ustedes darán su conclusión.